La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Buenas tardes, ministro. Gracias por acompañarnos en este espacio. Pues se habla ya de un reintegro al 100% de todos los funcionarios públicos al trabajo presencial. ¿Cuáles serán las medidas o las directrices desde la cartera de Estado, la cual usted representa, para este retorno y que sea de manera segura? Bienvenido. Muchas gracias, Diana. Soy yo el agradecido por este contacto y esta entrevista a través de FM Mundo. Por supuesto, poder referirme o hablar con el país entero. En efecto, el día de ayer se reunió el COE Nacional. Yo no pude asistir, pues estaba en la firma de un contrato colectivo en mi puesto o en mi posición de ministro de Trabajo, pero mi viceministro sí estuvo presente en la reunión del COE y allí se resolvió el regresar presencialmente al trabajo. Y lo hacemos porque es evidente, y hay que decirlo con voz muy ancha y con amplitud de generosidad, el exitoso proceso de vacunación llevado a cabo con bajo el liderazgo del presidente Guillermo Lasso ha hecho que hoy por hoy le estemos casi venciendo, torciendo el brazo al COVID-19. Me explico. Los contagios son muy pequeños, muy pocos en número y en gravedad. Hoy día, cuando una persona se contagia de COVID, ya no se muere, sino que tiene una especie de una fuerte gripe o un trancazo importante, pero nada más. Y esto gracias a las 4 vacunas, o 3, que tenemos los ecuatorianos, en virtud del exitosísimo proceso de vacunación. Por ello, el presidente Lasso, a través del COE y como líder máximo de nuestro país, ha resuelto que regresemos presencialmente al trabajo todos. Sin embargo, si hubiese alguna calamidad en algún funcionario público, alguna mujer embarazada o alguien que tenga COVID en su familia, podrá hacer todavía el teletrabajo, pero esa será la excepción. La norma es hoy todos regresar al trabajo presencial a fin de poder atender bien al ciudadano, de poder generar una buena atención al público, por supuesto conservando las bioseguridades. Si bien ya no es obligatorio el uso de la mascarilla, pero sí es recomendable, sobre todo en sitios cerrados. Hay que seguir lavándose las manos, hay que seguir teniendo el cuidado que ha menester, en virtud de que el COVID todavía existe, sin duda, pero estamos venciendo al COVID en enorme medida. Esa es la razón por la cual todas las instituciones públicas, o por lo menos dependientes del Ejecutivo, los GATS, como usted bien sabe, Diana, son autónomos, y lo mismo las otras funciones del Estado, volvemos al trabajo presencial casi en su totalidad. Ministro, ¿será obligatorio el carnet de vacunación para reintegrarse a las actividades presenciales? No, es responsabilidad de cada ciudadano. Si algún jefe de alguna institución quisiese tener mayor seguridad para determinar aquello de que eventualmente alguien vaya al teletrabajo, sí se necesitará, por supuesto, toda la documentación que usted hace referencia, pero es hora, y en este país eso es lo que estamos sembrando, la responsabilidad, no solamente de atender bien al público, no solamente de prestar un buen servicio, sino de cuidar la salud de nuestros compañeros de trabajo. Si alguien está con COVID o sospecha estarlo, por Dios, no asistir al trabajo es parte de la responsabilidad. El jefe les sabrá dar la autorización necesaria para que haga teletrabajo, en tanto en cuanto se cure del COVID en el evento de tenerlo. ¿Cuántos días, ministro? Que lo tiene. ¿Cuántos días está autorizado el empleador de otorgarle a la persona que esté contagiada de COVID? 5 días. 5 días. En aquellos 5 días, en el día 4 o quizás en el 5º, tiene que hacerse un examen de PCR completo, de tal manera que se tenga la certeza, para bien de la salud de los compañeros de trabajo, de ese funcionario que eventualmente haya tenido COVID o haber creído que tenía COVID, porque puede pasar también, pero claro, aquí la responsabilidad es atender bien a la gente y cuidar la salud de los funcionarios públicos. ¿Habrá trabajadores, ministro, que aún deseen someterse o mantenerse, por decirlo así, en el teletrabajo, en esta otra modalidad de laborar? ¿Hay algún impedimento para que el jefe pues no lo autorice?
tiene que hacer algún trámite al interno el trabajador porque de repente hay gente que dice, bueno, lo puedo hacer todo desde casa y de alguna manera se ahorra algunas cosas también en cuanto a luz, logística, en las instituciones. Por supuesto, necesitará el conocimiento y autorización de su jefe inmediato, en tanto y cuanto pueda hacer, por ejemplo, una mujer en estado de gravidez, que esté embarazada, o una mujer cuyo hijo pueda tener COVID y tiene que mantenerse en casa y no ir a la escuela. Es decir, es la excepcionalidad que tenemos que manejarla con responsabilidad. No queremos un Estado controlador en todo, pero sí queremos un Estado, un país en el cual los funcionarios públicos sean lo suficientemente responsables para saber en qué momento o bajo qué circunstancias le pueden solicitar a su jefe inmediato la posibilidad de hacer teletrabajo. Eso sí, con un máximo de 5 días. Ministro, ¿deberán mantener, por ejemplo, las mascarillas puestas mientras laboran también? No. ¿No? No, Okay. Ya no es obligatorio el uso de mascarilla, es recomendable, pero no es obligatorio. Sobre todo en espacios cerrados, Diana, el momento en que un trabajador siente que el espacio es muy pequeño en una reunión, por ejemplo, puede usar o debe usar, pero no obligatoriamente. No es obligatorio el uso de mascarilla, sin embargo, es lo recomendable. Bueno, ¿cómo se está tratando al COVID, ministro, en el trabajo? Eso no implica que sea una enfermedad laboral, ¿no? Claro, se lo ha dejado claro no, en este sentido también. No, así es, no es una enfermedad laboral, es una excepción a la lógica de que un trabajador vaya presencialmente a trabajar. Lo que estamos pidiendo es que no se haga solamente el hisopado, si se conoce, cuando tiene temor de que él o alguien de su familia, o ella, o alguien de su familia pueda tener COVID. No el hisopado solamente, sino en el 4º o 5º día un PCR completo. Es decir, el PCR, vamos, hablemos de forma fácil, el PCR para que precisamente pueda cuidar la salud de sus compañeros de trabajo. Bueno, decisiones importantes, se empieza, pues ya va a ser progresivo o todo al 100% una sola. Todo al 100% desde el día de mañana. Desde el día de mañana. 1 de septiembre del 2022. Mañana jueves, 1 de septiembre, arrancamos con la presencialidad del trabajo al 100%. Obviamente con las excepcionalidades que he manifestado. Repito, si una mujer en estado de embarazo necesita precautelar su salud o la de un niño que puede estar contagiado, no nos olvidemos que ya entran los niños a colegio, claro, y puede ahí darse algún contagio de algún compañerito, hay que tener las precauciones. En otras palabras, Diana, y lo digo frontalmente, responsabilidad para con sus compañeros de trabajo, responsabilidad para con su familia, responsabilidad para con el trabajo y la atención al usuario, que siempre tiene que ser dada de la mejor calidad y con la mayor calidad posible. Es importante lo que usted menciona, retornan a clases y bueno, de alguna manera los niños también pueden descuidarse y contagiarse no solo del COVID, sino de la viruela del mono. Vemos que hay presencia en Pichincha y en otras provincias del país. Esto también puede ser considerado a los trabajadores si presentan algún síntoma. Así es, pero por ahora, Dios mediante, esta viruela del mono hay muy pocos casos, porcentualmente hablando me refiero, lamentable que se den, pero no llega a tener la fuerza enorme que tuvo el COVID en el planeta entero y no se diga en el Ecuador. Por lo tanto, como le decía al principio de la entrevista, y Diana, gracias por hacérmela, estamos venciendo al COVID. El presidente Lasso tuvo razón cuando aún antes de asumir el poder se comprometió a vacunar a 9 millones de personas en 100 días. Y hoy casi todos los ecuatorianos, casi todos, tenemos 3 dosis y algunos incluso 4ª dosis, quiere decir la 2ª dosis de refuerzo. Y eso ha impedido que nuestros parientes y amigos que se han enfermado de COVID en estas últimas semanas, aún con vacuna, no mueran, no tengan sino una fuerte y dura gripe. A seguir cuidándose. Ministro, aprovechando su presencia en este espacio, es importante también conocer un poco sobre el tema del empleo. ¿Cómo está la situación de empleabilidad en el país? Se ha mejorado, los números son algo mejor. Hemos bajado el desempleo en 1.3 puntos porcentuales, lo cual es bueno. Sin embargo, seguimos bregando por tener una mejor opción de luchar contra el desempleo y la informalidad.
Siguen siendo duros los números, por supuesto. Hay 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo, 8 de cada 10 mujeres, y usted es mujer, Diana, por supuesto, 8 de cada 10 mujeres no tienen un empleo estable, y lo que es aún muy grave es el hecho de que 3 de cada 4 jóvenes no lo tienen. Por eso es que estamos bregando por tener en su momento una ley laboral mucho más amigable entre trabajadores y empleadores. Una ley tan amigable como amigable ha sido el comportamiento del Ministerio del Trabajo en este gobierno, que prácticamente no tenemos conflictividad laboral. Eso es bueno, pero por supuesto necesitamos bregar por generar más empleo. ¿Y cómo se lo hace? No tronando los dedos, se lo hace generando seguridad jurídica y sobre todo haciendo que los pequeños negocios, pequeñas empresas, MIPYMES, así se las llama, medianas y pequeñas empresas, pierdan el miedo a contratar más gente. Repito esta frase: pierdan el miedo a contratar más gente, porque de lo que se trata es que esas MIPYMES, esas medianas y pequeñas empresas, medianos y pequeños negocios, contraten más personal, que abran sucursales, si es que les está yendo bien, Dios mediante, en su propia ciudad o fuera de ella, a lo largo y ancho de la geografía nacional, porque solo creciendo el negocio o creciendo los negocios podremos tener más generación de fuentes de empleo. No se olvide, Diana, y opinión pública que me escucha a través de FM Mundo, que el empleo lo genera el sector productivo privado. El sector público tiene la obligación de generar un ambiente expedito, idóneo, para que el sector privado, en base a la seguridad jurídica, en base al crecimiento de las inversiones, pueda generar más puestos de trabajo y empleo. Ministro, la situación que usted menciona, justamente tener seguridad jurídica en un Estado es importante, normas claras que permitan inversión y también normativa que permita pues la emisión de contratos más accesibles, contratos que sean flexibles, por decirlo así, en el sentido que se pueda permitir la contratación de todas las personas y sea un ganar-ganar. Pero ustedes como Ejecutivo han tendido ya esos nexos con la Asamblea Nacional. Lo vimos ayer que se inició pues la primera mesa de diálogo con el Legislativo. Entonces, también desde la cartera de Estado, la que usted representa, habrá representación en estas mesas técnicas para tratar también el tema del empleo de los trabajadores. Sí, esa mesa técnica la voy a liderar yo como ministro de Trabajo. Esta la vamos a tener posiblemente la semana subsiguiente, vale decir, me parece que es 12 de septiembre. Cada 21 días se van a reunir, de lo que nos mencionó ayer el ministro de Gobierno. Exacto, y allí pues voy a liderar esa mesa y vamos a conversar abiertamente de una necesidad imperiosa que tienen 5 millones de ecuatorianos que no tienen trabajo estable. Repito la cifra, 5 millones. Yo no veo a los grupos con los cuales estamos reuniéndonos o a las bancadas legislativas dándole espalda a 5 millones de personas. Queremos defender el derecho a los derechos de los trabajadores, por supuesto que sí, Diana, pero también queremos defender los derechos de los no trabajadores, de aquellos que no tienen empleo, de aquellos que viven de la informalidad, para que precisamente tengan ese derecho que es el derecho más importante después del derecho a la vida, por supuesto, que es el derecho al trabajo. Para ello hay que, como usted bien lo dijo, si bien a algunos no les gusta la palabrita que usted utilizó, a mí sí me gusta, la flexibilización. Tenemos que ser menos rígidos en la normativa laboral, precisamente para que se contrate más gente. Y repito, no se genera empleo haciendo así los dedos, se genera empleo con inversión, con seguridad jurídica, con un ambiente absolutamente amigable entre trabajadores y empleadores. Voy a repetir una frase que la he repetido muchas veces, frase de la Cámara de Comercio de Guayaquil. El buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone en los zapatos del trabajador. Esa es la actitud generosa, abierta, amigable que debemos mantener entre el gobierno, por supuesto, y los trabajadores y empleadores. Para ello hay que olvidarse de discursos del siglo pasado o antepasado, cuando por allí alguien dice que lo que queremos es precarización. Nada es más precario, esta no es frase mía, sino del presidente Guillermo Lasso, nada es más precario
que no tener empleo. Ministro, estaremos atentos de los avances, de los temas que se toquen en esta mesa en la que usted mencionaba liderar precisamente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Como última pregunta, ministro, el FUD ha convocado, ha definido para el 21 de septiembre una paralización. Esto por el pago de deudas con el IES que se tienen pendientes. ¿Se han acercado a ustedes el FUD para, de alguna manera, pues evitar estas paralizaciones que no le hacen bien al país, sino buscar soluciones? Usted bien dice, no le hace bien al país. Y este tema del IES es un tema secular que viene desde hace muchísimos regímenes anteriores. Es otro el gobierno que le quitó el 40% de los fondos del IES, no nosotros. Otro gobierno es el que le dijo al IES, no le damos ese 40% que aquí entre quienes estamos hablando y la gente que nos escucha, Diana, es harta plata. Miles de millones de dólares que se le quitó al IES por esa acción que digo, equivocada por supuesto, de un gobierno pretérito, y por otro lado, el tomarse los dineros del IES, como que fuese caja chica, le tiene al IES en una situación muy grave. ¿Cómo podemos aportar nosotros, Diana? Nosotros podemos aportar generando más plazas de trabajo y empleo para que existan más aportantes a la seguridad social, para que se puedan cubrir de mejor manera los gastos de salud, previsionales, etcétera, los préstamos hipotecarios, los préstamos quirografarios, pero para ello tenemos que acrecentar, por supuesto, el número de afiliados, el número de aportantes. El tema del IES es un tema muy grave que hemos heredado, obviamente, sin duda alguna, y que vamos a tratar de darle algún camino de solución, pero repito, y usted también lo dijo, no es solución los pagos. Así es, 24 millones, ese sería la deuda que tiene el Seguro Social precisamente. Y bueno, esta convocatoria está para el 21 de septiembre, así lo había anunciado el principal del FUD, y esperamos que existan diálogos precisamente para evitar estas movilizaciones, como lo mencionaba, que no aportan en nada al desarrollo del país, y también, bueno, que se escuche por parte del gobierno soluciones para los trabajadores. Ministro, gracias por habernos acompañado en este espacio. Siempre es bueno conocer de primera mano y sobre todo del titular de esta cartera de Estado cuál es el trabajo que se está realizando en favor de los trabajadores, y haremos el seguimiento. También esperamos tenerlo algún día presencial ya cuando la situación nos permite y se vaya normalizando todo en el país y en el mundo. Muchas gracias, Diana. Solo decir yo que soy yo el agradecido, y es esta una vez más. Estoy yo agradecido con usted y con FM Mundo. Muchísimas gracias, ministro. Momento de darles buenas recomendaciones, amigos oyentes, importantes sobre todo para ustedes. Escúchenlo.